Buenas noches a nuestros amigos, a nuestras amigas, saludarles en este sábado bien interesante, un día con bastante sol, un día súper bonito. Quiero saludarles a nuestros amigos, a nuestras amigas que se están conectando ya, a Lorena Barresueta, a Daisy Núñez, Ramiro Pérez, Mario Sánchez, entre otros amigos y amigas que se están conectando. Pedirles que por favor nos escriban un mensaje, envíen un comentario, ponerle un like a esta transmisión con la finalidad de llegar a más amigos, a más amigas, para conversar en esta noche un tema súper interesante. Quiero presentarles a un muy buen amigo, me refiero a Javier Andrade. Javier Andrade es PhD, es docente de la Universidad Central del Ecuador y de la Universidad Tecnológica Indoamérica en el Instituto de Posgrado. Es magíster en gerencia educativa y también psicólogo educativo, pero por sobre todo un ser humano extraordinario. Y queremos en esta noche primero agradecerte muchísimo, Javi, por haberte conectado, por compartir todos tus conocimientos, tus experiencias en un tema que creo que a los padres, a las madres de familia en estos momentos de pandemia que ya llevamos más de un año, nos preocupa muchísimo, que tiene que ver con las alteraciones en el comportamiento de los estudiantes en medio de esta pandemia. Invitarles, como les decía, a nuestros amigos y amigas a hacer sus comentarios y si tienen inquietudes, tienen preguntas, pues aquí le tienen a Javier que puede responder, les va a responder a todas esas inquietudes que ustedes tengan. Bueno, en primer lugar, Javi, ¿cómo estás? A los años que te veo. Muy buenas noches, Nati, qué gusto. Un agradecimiento a ti por invitarme a este programa. Un saludo cordial a todas las personas que han dispensado su tiempo de descanso del día sábado para compartir unos minutos de reflexiones ante todo y de conversar sobre esta temática que nos atañe a todos en este momento. Un placer estar contigo. Muchísimas gracias, Javi. Y yo quisiera empezar por una inquietud, Javier. ¿Por qué el confinamiento en la pandemia ha afectado el comportamiento de las personas? Yo diría en esta parte de manera general y de manera específica, ¿cuáles son esas afectaciones en los niños y en los jóvenes? Bien, antes de responder a esta pregunta, quisiera hacer unas dos precisiones que creo que es importante. Es cierto que la pandemia y toda esta situación del confinamiento, la emergencia sanitaria, ha generado algunos problemas a nivel social, problemas a nivel familiar, problemas a nivel económico, problemas a nivel afectivo, pero quisiera partir de invitándoles a la reflexión a que acaso antes de la pandemia no teníamos ya problemas económicos en el país, o antes de la pandemia acaso no teníamos ya problemas en la educación, y hablo de la educación a nivel macro del sistema educativo, del ministerio, en las instituciones, en cada una de las aulas de clase. ¿Acaso antes de la pandemia no habían ya problemas a nivel de la familia, problemas en el aprendizaje de los estudiantes? Entonces, como que percibo que se está tomando la pandemia como el chivo expiatorio para culparle de todos los males que tenemos, ¿sí? Os decía, es cierto que la pandemia ha generado algunos problemas, pero muchos de los problemas ya existían antes de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es ahondar los problemas que ya los hemos tenido. Y refiriéndome a la pregunta sobre por qué esta pandemia afecta el comportamiento de las personas. A ver, los seres humanos somos seres de costumbres. Nos gusta acomodarnos a las situaciones que generalmente realizamos. Nos acostumbramos a un lugar de trabajo, nos acostumbramos a una forma de trabajo, nos acostumbramos a un lugar donde vivimos, a una forma en que vivimos, a un estilo de vida. Nos acostumbramos a ciertas personas que están junto a nosotros
y de pronto ocurre algo, algún fenómeno externo, alguna situación externa que nos saca, como esa frase de Cliché que dice, que nos sacan de nuestra zona de confort. Entonces ahí ocurre un desajuste en nuestra estructura psíquica que afecta tanto nuestros procesos cognitivos como nuestros procesos emocionales. Entonces, esto más allá de la pandemia, por ejemplo, cuando lamentablemente fallece un ser querido, es una situación del entorno que nos desencaja, que afecta todo lo que es nuestro entorno y obviamente esa situación genera un desequilibrio psicológico y afecta emocionalmente y va a afectar en el comportamiento. O cuando ocurre la separación de una pareja, es normal que ocurra estas situaciones y se afecte emocionalmente y se cambie el comportamiento. O los muchachos que son víctimas de maltrato, también esa situación del entorno va a generar cambios en el comportamiento. Mucho más si hablamos de esta emergencia sanitaria que nos cambió de un día para el otro todo nuestro sistema de vida, que todos nuestros costumbres, nuestros hábitos, nuestros proyectos han tenido que quedarse truncados, que hemos tenido que optar por una nueva modalidad de educación, migrar a estos entornos virtuales que de pronto no estuvimos preparados. De un momento a otro nos encontramos por un lado los profesores, algunos sin apenas nociones de cómo prender la computadora, otros un poco más preparados. Encontró a estudiantes sin conectividad, etcétera. Entonces, estos fenómenos que ocurren en el entorno generan desajustes en nuestra estructura psíquica y por lo tanto afecta al comportamiento que tenemos los seres humanos. Si es un fenómeno mucho más grande como el que estamos viviendo en la emergencia sanitaria, es natural entender por qué se ha producido cambios en el comportamiento de las personas y con mucha más razón de los niños y adolescentes. Hay una pregunta entonces, ¿por qué los niños y los adolescentes en este escenario de la pandemia? De acuerdo, yo coincido mucho contigo. A ver, los problemas sociales, económicos, afectivos, etcétera, han existido en este sistema de desigualdades, etcétera. Sin embargo, con la pandemia, todos esos problemas se agudizaron. Incluso si hablamos desde el ámbito de la salud, sabíamos que existen problemas de la salud, que se ha disminuido la inversión en la salud, que se despidió enfermeras, se despidió médicos, no se invertía en lo que realmente requerían los hospitales, los centros de salud. Pero obviamente con el desarrollo de la pandemia, esto se desnudó y vimos la realidad que estamos viviendo. Pero ¿por qué? Al parecer, no sé si es así o no es así, tú eres el especialista, el que conoces estos elementos. Los niños, los adolescentes y los jóvenes son los más afectados en este proceso. Sí, a ver, efectivamente, todos enfrentamos problemas, ¿sí? Y hay dos mecanismos universales, dos estrategias universales para afrontar los problemas. Uno es la verbalización y la otra es la racionalización. La verbalización consiste en hablar, comentar sobre la situación que está ocurriendo. Entonces, la mayoría de adultos, cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? Lo decimos, lo hablamos, sea asertivamente o no asertivamente, protestamos, gritamos, pero esa situación de verbalizar genera un efecto de desfogue de esas situaciones. Y la otra estrategia es la racionalización, que consiste en justamente encontrar las razones, reflexionar, entender el por qué se está dando esa problemática. Al tener estas dos estrategias, en la mayoría, no en todos los adultos,
nos permite afrontar los diferentes problemas que tenemos. Entonces, un adulto que tiene un problema con un vecino va, le protesta, le dice, no estoy de acuerdo, no me gusta, no quiero que haga esto, pero esa situación de verbalizar hace que se desfogue. Pero el problema está en que los niños y los adolescentes no verbalizan y tampoco racionalizan los problemas que están enfrentando. Entonces, cuando un niño ve que papá y mamá están discutiendo, que papá y mamá se han separado, que papá se fue por un lado, mamá por otro lado, el niño todo eso lo va interiorizando, no le dice, pues papá, no estoy de acuerdo con sus decisiones, sino todo eso lo calla, lo va absorbiendo y tampoco racionaliza y no entiende las razones por las cuales dos personas tengan que separarse. Y asimismo, qué difícil explicarle especialmente a un niño de educación inicial sobre esta situación de la pandemia, cómo hacerle entender de que existe un virus, de que hay una enfermedad que es contagiosa, porque para el niño esta situación es bastante abstracta y bastante compleja de entender y por eso no se puede salir, ya no se puede visitar a otras personas. El hecho de que los niños y los adolescentes no verbalicen o no racionalicen sobre una problemática, eso se va acumulando y se generan las dos enfermedades psicológicas mundiales, que es la ansiedad y la depresión. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo nosotros actualmente? Niños con cuadros ansiosos o ansiolíticos y niños con cuadros depresivos, porque han dejado acumular toda esa situación, porque los padres no estamos dando el tiempo y el espacio para permitirles a los estudiantes y a los hijos verbalizar lo que está pasando, lo que están sintiendo, lo que piensan sobre lo que está ocurriendo y mucho menos entender el fenómeno. Ahora, nosotros criticamos desde fuera y no es que estamos de acuerdo, pero sí debemos tratar de entender por qué esa desesperación de muchos adolescentes de escaparse de la casa y de irse a esas fiestas y que están poniendo en peligro. Qué difícil para un adolescente entender de que tiene que frenar todo su proceso de desarrollo porque hay un fenómeno externo que impide que se desarrolle normalmente. Entonces, esta situación de no verbalización y no racionalización afecta mucho más a niños y adolescentes. Por eso se evidencia que quienes más están siendo afectados en el comportamiento son ellos. ¿Cuáles son las expresiones y la diferencia entre la ansiedad y la depresión? ¿En qué se expresa la ansiedad, la depresión? Y por supuesto ahí, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? Ya, estos dos cuadros psicológicos que son los más amplios, se expresan a través de síntomas, ¿sí? Es decir, un niño ansioso, para determinar el nivel de ansiedad o el nivel de depresión, tiene que aparecer ciertos síntomas, signos y síntomas ansiolíticos y signos y síntomas depresivos. Y estos signos y síntomas se reflejan a través de ciertos cambios en el comportamiento. El niño empieza a actuar de una manera diferente que no la tenía antes. Por ejemplo, síntomas ansiosos, lo que es irritabilidad. Ya no quiere que le digan nada. Entonces la mamá dice, pero ¿qué pasa? Antes no eras así, ahora no quieres que te diga nada, no quieres que te tope. Esa irritabilidad es un signo ansioso que está reflejando su nivel de ansiedad. O empieza con conductas destructivas. ¿Sí? El adornito lindo que tenía la mamá encuentra roto, está rayado la mesa, rayado cualquier situación, o empieza con las mentiras, o empieza con los hurtos. ¿Sí? Esos son los síntomas de ansiedad, pero también en el comportamiento hay síntomas de depresión, por ejemplo, la timidez, la introversión. Dice, ¿qué te pasa?
Habla, pues, hijito, antes eras como loro, ahora ya no dices nada. ¿Qué te estará pasando? Entonces, no es que el niño es tímido, sino que por esta situación se ha modificado su comportamiento y este es un signo de timidez. Ahora, tanto la ansiedad como la depresión puede incluso evidenciarse corporalmente, lo que llamamos los psicólogos los síntomas psicosomáticos, es decir, el organismo empieza a dar señales de que está con un cuadro ansioso depresivo. Por ejemplo, la enuresis. ¿Sí? Niños de 5, 6, 7, 8 años que ellos ya superaron la etapa en donde se controlan los esfínteres, de pronto empiezan nuevamente a mojar la cama. O los niños que empiezan de manera persistente a estarse mordiendo las uñas, se llama la onicofagia. O los niños que empiezan a tener una sudoración extrema o hiperhidrosis. O los niños que empiezan a estar retorciendo los dientes o bruxismo. Entonces, la ansiedad no solo se refleja en el comportamiento, sino también orgánicamente se puede reflejar este trastorno que se produciría tanto por la ansiedad o la depresión. Entonces, eso es muy importante que los padres seamos, padres y maestros, naturalmente, seamos observadores de esos cambios de comportamiento. Entonces, este niño está agresivo. No es que el niño por naturaleza es agresivo. Antes no era así. Ahora ha cambiado su comportamiento y está siendo agresivo. Ahora está inquieto. Por Dios, la mamá dice, pero quédate quieto, ya no te muevas. Pero antes no era así. La inquietud también es un síntoma de la ansiedad que está presentando el niño. Entonces, debemos ser muy observadores de aquellos síntomas, de aquellos comportamientos que no los tenía antes. Esta es una alerta de que algo está pasando, de que este niño está sintomatizando, está reflejando, de que le está afectando esta condición, en este caso la pandemia. Eso en los niños. Entiendo que características similares en los adolescentes y los jóvenes, pero ¿qué otras características podemos encontrar en estas expresiones de ansiedad, de depresión en los adolescentes y en los jóvenes? Que como tú dices, o sea, se critica y por supuesto es un riesgo que ponen a las familias, el que salgan, etcétera, pero un poco como que esto va siendo ya insostenible. Está bastante difícil mantener a los adolescentes y a los jóvenes en las casas. ¿Cuáles son las expresiones en estos dos sectores, adolescentes y jóvenes, respecto de la ansiedad, de la depresión? Ya, a ver. Cuando se empieza a sintomatizar, o empiezan a aparecer los efectos de un cuadro ansioso, de un cuadro depresivo, como que hay niveles que van aumentando la gravedad del problema, del cambio de comportamiento. Los primeros se llaman problemas de adaptación. ¿Cuándo es una adaptación? Entonces, cuando nosotros enfrentamos una situación nueva, ¿sí? Entonces, a mí me cambian, por ejemplo, a los profesores, me dan una nueva materia que nunca he dado. ¿Qué toca? Adaptarme a esa nueva situación y no hay problema, ¿no es cierto? Si tú te adaptas a las nuevas situaciones, si te cambias de casa, ya no tienes tus amigas, tus vecinas con las que siempre conversabas, dices, no hay problema, allá voy a tener nuevas amigas, nuevas vecinas, quiere decir que te adaptaste a esa situación. Pero cuando no podemos adaptarnos, quiere decir que tenemos un problema de adaptación. Entonces, fallece un ser querido. Es normal que uno sienta dolor, que pase el duelo, que le extrañe, pero uno tarde o temprano se adapta a ya no tener la presencia de ese ser querido. ¿Bien? Se rompe una relación afectiva. No le puede estar llorando al ex toda la vida. Tarde o temprano tendrá que calmarse y olvidarse del ex, ¿no es cierto?
quiere decir que el que no hace eso está teniendo un problema de adaptación. El niño cuyos padres se separaron, se divorciaron, sí, va a llorar, le va a afectar, pero tarde o temprano se acostumbra, se adapta a verle a papá en una casa, a mamá en otra casa. Si no logra manejar eso, este niño tiene un problema de adaptación. ¿Cuánto más o menos es el tiempo, no exacto, el tiempo promedio que se requiere para la adaptación? 3 meses. ¿Sí? Entonces, si en esos 3 meses un niño o una persona no ha superado ese cambio y sigue presentando los síntomas, quiere decir que tiene un problema de adaptación. ¿Sí? Entonces, normalmente las personas nos vamos habituando a nuestra realidad y vamos superando las situaciones, nos vamos olvidando del ex, nos vamos olvidando de la persona que olvidando, pero ya superando emocionalmente a la persona que falleció, ya nos olvidamos de los compañeros del otro trabajo, del otro barrio, etcétera. Si pasados los 3 meses siguen los síntomas, ya no es un problema de adaptación, es un problema de carácter. Entonces, este problema de carácter, ¿qué implica? Que la persona no puede virar la página, que la persona se está manteniendo en el problema y no puede salir. Entonces, naturalmente, cuando ya es un problema de carácter, ya necesita un poco de ayuda profesional, ya necesita un poco de terapia psicológica para poder superar. Es decir, ya que por sí solo no puede realizar estas 2 estrategias que te comentaba, la verbalización y la racionalización, necesita que un profesional induzca hacia eso. Por eso 2 de las estrategias muy generalizadas que utilizamos los psicólogos es eso, permitirle hablar, que exprese. Entonces, normalmente el psicólogo le dice, a ver, cuénteme, hable, ¿qué sientes? Es para permitirle la verbalización, es decir, para que vaya desfogando todas aquellas situaciones que le están generando la ansiedad. Y la otra, la verbalización. Entonces, guía al profesional para que entienda por qué está sucediendo eso, qué siente, cuándo siente más ansiedad, qué es lo que más le afecta, qué es lo que más le cuestiona, qué es lo que más siente malestar frente al problema que ha pasado. Si no se supera este problema de carácter, ya vamos a otro nivel que tiene mayor complicación, que es a lo que tú te referías, que son los problemas de conducta. Entonces, los problemas de conducta se tiene la posibilidad de que un adolescente caiga en situación de alcoholismo, de drogadicción, de pandillaje, de conductas delictivas, conductas beligerantes, etcétera, conductas disociales que pueden irse en contra de la normativa. Y justamente esto de que yo me voy a la fiesta porque me voy a la fiesta, no es que hay una prohibición, no, me vale, yo me voy porque ya es un pequeño síntoma de que hay esa conducta de irse en contra de lo establecido, de la norma que establecen las autoridades de control. ¿Sí? Entonces, como te digo, son niveles que se van agravando. Entonces, ¿qué es lo más factible? Actuar en los primeros niveles. Ayudar mientras es un problema de adaptación y no dejar que las cosas se vayan agravando porque es más difícil tratar un problema de conducta que un problema de adaptación. Javier, en este ámbito, luego de que tú nos has señalado algunos aspectos bastante importantes en este ámbito, ¿qué podemos hacer los padres y las madres de familia para ayudar a nuestros hijos en este tiempo?
¿Cómo podemos motivarles? ¿Qué hacer para que se distraigan? Por un lado los niños, por otro lado los jóvenes. Yo no sé finalmente quiénes son los más afectados, si los niños o los jóvenes, porque es totalmente distinto, como tú decías. O sea, si eres joven, estabas acostumbrado a salir, a verte con tu amigo, ir al colegio, ir a la universidad, encontrarte, y realmente esto nos cambió la vida. ¿Qué podemos hacer los padres de familia para ayudarles a nuestros hijos, ya sean niños o también a los jóvenes? Lastimosamente no hay recetas, no hay una fórmula mágica para decirle, familia, haga estas dos cosas y ya está solucionado. El abordar el comportamiento del ser humano es muy complejo. La naturaleza del ser humano es muy compleja y los problemas de comportamiento son muy complejos. Y dentro del campo psicológico tenemos una ley que dice que nunca se debe actuar sobre los síntomas, sino que hay que actuar sobre las causas. ¿Bien? Entonces, aquellos síntomas que está presentando el estudiante, el hijo, de que está inquieto, no se soluciona esa inquietud amarrándole o castigándole cada vez que se mueve. ¿Sí? No se arregla el asunto de la conducta destructiva escondiéndole las cosas, poniéndole llave o en un lugar donde no alcance el hijo. No se arregla el problema de agresividad amenazándole que la próxima vez que le pegue a tu hermano también te pego a ti o pegándole, porque ahí estamos actuando en los síntomas. No se arregla el problema de la enuresis prohibiéndole líquidos al niño, poniéndole pañal o poniéndole un plástico debajo de la sábana. No se arregla la onicofagia dándole un manotazo cada vez que se está mordiendo las uñas o poniéndole ají en las uñas para que no se esté mordiendo. Eso es actuar sobre los síntomas. Entonces, la regla es nunca actuar sobre los síntomas, sino actuar sobre las causas. Ahora, el padre de familia obviamente tiene que actuar en las causas que están dentro de sus posibilidades. Obviamente la causa grande está en la pandemia, ¿no es cierto? La primera solución es que se acabe la pandemia. Y para que se acabe la pandemia no está todo en nuestras manos. Involucra a los organismos gubernamentales, pero también cada uno de nosotros tiene que aportar, porque el virus, ¿sí?, solo se mantiene cuando encuentra un organismo a quien infectar y donde reproducirse. Si nosotros no le damos oportunidad al virus, simplemente el virus no va a desaparecer. Entonces, el aporte ciudadano es seguir cuidando para no incrementar la pandemia y luego con las situaciones de las vacunas, etcétera, se llegue a feliz término. Pero como habíamos dicho, no es que todo es culpa de la pandemia, no es que cuando se acabe la pandemia, el Ecuador va a recuperar su nivel económico, que no va a haber problemas sociales, que la educación va a ser una maravilla, que en las familias todo armonía. No, eso no podemos decir. ¿Sí? Así como los problemas tuvieron antes de la pandemia, también van a estar después de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestro hogar? Justamente las estrategias que estoy mencionando. Dar un espacio para conversar con nuestros hijos, para permitirles verbalizar qué es lo que les gusta, qué no les gusta, qué les atrae, qué no les atrae, qué está de acuerdo, qué no está de acuerdo. Y asimismo, esto debe ser completado no solo con lo que se hace en la casa, también los profesores tenemos que hacer nuestra labor en el aula, permitir justamente que las clases no sea solo el hecho de generar aprendizajes académicos y científicos, sino dotar a los estudiantes algunas herramientas socioemocionales que permitan justamente entender cómo es la vida, entender cómo es el mundo, entender de los cambios que uno tiene que enfrentar en la vida.
de enfrentar que la vida tiene complicaciones y que no siempre va a estar papito y mamita para arreglarnos la vida. Tomemos en cuenta que se habla en muchos estudios de que esta es una generación de padres sobreprotectores, ¿sí? Una generación de padres que todo tratan de justificar lo que hacen los hijos, obviamente como una forma de tapar ciertas falencias que se está teniendo como padres. Hoy tenemos los padres y madres que salen a trabajar y les tienen abandonados a los hijos. Entonces, para tapar ese abandono, no importa. Cedo todo, te doy todo y protejo de todo. Por eso en las instituciones educativas, ¿cuál es el problema que tenemos los psicólogos educativos? Que no se le puede decir al padre de familia nada malo del hijo porque dice, no, le denuncio. No, es mentira. No acepta que su hijo se ha equivocado. ¿Sí? Obviamente a ningún padre nos gusta que hablen mal de nuestro hijo. Para todo padre nuestro hijo es lindo y es perfecto, ¿no es cierto? Y eso tenemos que aprender a nosotros a aceptar como padres de que nuestros hijos pueden cometer errores y que la mejor manera de ayudarles justamente corregir sobre esos errores. Pero cuando desde el mismo padre desconoce y justifica incluso sus errores, no estamos aportando. Entonces, el espacio en que el padre de familia le permita conversar con su hijo sobre estos problemas está generando la verbalización. Que le pida opiniones de por qué se está generando estas cosas, cuál es tu criterio, por qué crees que se da esto, qué harías tú si te pasaría eso. Estamos permitiendo la racionalización. Y algo que yo siempre les digo a mis alumnos de la universidad, nadie da lo que no tiene. Entonces, si el padre de familia no es capaz de controlar sus emociones, ¿cómo va a lograr que su hijo controle las emociones? Si el padre de familia no es asertivo en sus expresiones, ¿cómo va a lograr que su hijo sea asertivo en sus expresiones? Si el padre de familia no es capaz de adaptarse a las nuevas realidades, ¿cómo va a lograr que su hijo se adapte a las nuevas realidades? Nadie ha dicho que ser padre es fácil, ¿eh? Es una tarea bastantísima en su complicación y también nadie ha dicho que ser maestro es fácil, también es una tarea muy complicada. Entonces, esta estrategia de verbalización y racionalización acompañada del afecto, acompañada del amor, ¿sí? Puede generar muchos efectos positivos en los niños y adolescentes para que ellos logren enfrentar estas vicisitudes que se presentan en la vida. ¿Cómo generar, Javier, espacios de conversación principalmente con adolescentes y jóvenes, que lo que menos les gusta es hablar con el papá o la mamá? Prefieren hablar con los amigos, los conocidos, etcétera. ¿Qué estrategia se puede utilizar para poder conversar con ellos? Primero, desde los niños padres, dejen a un lado el celular. ¿Sí? Hablamos de que el celular no solo es el entretenimiento favorito de niños y adolescentes, también los adultos dedicamos mucho tiempo al celular. Entonces, cuando dejemos de dedicar mucho tiempo al celular, vamos a tener el espacio para interesarnos en las cosas que les interesa, les gusta a los niños y adolescentes y tratar de canalizar por ahí. No en el sentido de la imposición o de que muchos padres queremos que los hijos vivan a través de nuestros ojos, ¿sí? De que los hijos no sufran lo que nosotros sufrimos, de que los hijos no tengan los problemas que nosotros tuvimos y por lo tanto les envolvemos en una burbuja que no les permite conocer la realidad de este mundo. Al romper esa burbuja también nos va a dar la oportunidad como padres conocer mucho más a los hijos y ahí vamos a encontrar temas de interés, temas comunes, los temas que
podemos iniciar una conversación con ellos y aceptar los errores, ¿sí? Tenemos ese sesgo de que el error es malo, ¿sí? Ya te equivocaste, ya hiciste mal, ya estás pensando tonteras, ¿no? Hay que permitirnos equivocarnos, ¿sí? No hay problema en equivocarnos siempre y cuando nos demos cuenta, aceptemos el error y estemos dispuestos a corregir. Como criamos a nuestros hijos en este miedo al error, cuando ellos se equivocan, ¿qué hacen? Lo niegan, ¿sí? No aceptan que se equivocaron y hasta la muerte se van con el error. Entonces, es bueno hacerles ver de que si cometen un error no es el fin del mundo y que tenemos que enmendar esos errores. Y para eso el ejemplo es muy importante, ¿no? Alguien decía, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra, ¿sí? Así es, se enseña con el ejemplo. No puedes decirle a tu hijo, no tomes si tú tomas. Efectivamente. Es decir, el ejemplo es fundamental. Javier, ¿cómo afectan todos estos problemas de comportamiento en el aprendizaje de los estudiantes? Además, en medio de la pandemia, tenemos clarísimo, han existido problemas permanentemente, pero ahora esos problemas se han agudizado. ¿Cómo afecta estos problemas en el aprendizaje de los estudiantes? El aprendizaje es un fenómeno integral. En el aprendizaje influyen cualquier cantidad de factores externos e internos. Y refiriéndonos a los factores externos, tiene mucho que ver la condición social, la condición cultural, la actitud de las personas que están alrededor, la actitud del maestro, la actitud de los padres de familia, el apoyo de los padres de familia, las condiciones ambientales para el aprendizaje. Y dentro de los factores internos está naturalmente su motivación, su interés, sus propias disposiciones y aptitudes intelectivas, y está la parte emocional, ¿sí? Las emociones no están ajenas al aprendizaje. Si los niños, los adolescentes, fruto de la pandemia y de la problemática, están afectados en las emociones, naturalmente eso va a afectar a sus procesos cognitivos que le permiten el aprendizaje. ¿Cuáles son los procesos cognitivos que le permiten el aprendizaje? La atención, la concentración, la memoria. Entonces, si yo tengo problemas fuertes ahí en la casa, no me dejan salir y encima mamá y papá se están peleando y me ponen frente a una pantalla, ¿crees que yo le voy a estar atendiendo al profesor cuando escucho allá que se están peleando papá y mamá? ¿Crees que un estudiante, sea niño o adolescente, va a concentrarse en las clases cuando sabe que posiblemente hoy día no haya que comer, que tienen que sus padres arriesgarse la vida y salir a vender cualquier cosa para llevar a un bocado de comida? Entonces, mire, todas estas situaciones emocionales definitivamente van a afectar al aprendizaje. Y si más aún, si en este ambiente de aprendizaje los profesores no colaboramos y al contrario empezamos a amontonar tareas y tareas y tareas, como que el aprendizaje no va a ser adecuado, tanto por el proceso didáctico inadecuado que está llevando, como por los procesos emocionales que están afectados. Entonces, es innegable que todo alteración en el comportamiento que implica alteración en las emociones, tiene repercusiones en el aprendizaje de los estudiantes. Un estudiante que está afectado emocionalmente no está en su 100% para generar lo que el maestro aspira que aprenda. Nos pregunta una amiga en las redes sociales, ¿la pandemia ha generado problemas de autoestima en los niños y adolescentes? Muy interesante esa pregunta.
Primero, entendamos que la autoestima es un proceso de construcción individual y un proceso de construcción social, ¿sí? Y no se construye de un momento a otro. La autoestima se va construyendo a lo largo de toda la vida, ¿sí? Y la autoestima tiene diferentes elementos, ¿no? Parte del autoconocimiento, del autoconcepto, del autorrespeto, la autoaceptación. Esos son procesos que se van dando la vida, a través de toda la vida, a través de todas las experiencias que nosotros tenemos. Muchas veces nosotros decimos, porque un niño dice, me salió mal, yo no sirvo para esto, oh, tiene baja autoestima. Es mucho más el autoestima. No debemos adelantarnos a dar criterios de que cualquier situación ya le baja o le sube la autoestima. De que le digan al niño, tú eres un lindo niño, no es que ese rato se le subió la autoestima, ¿sí? Tal vez le cambió de ánimo. La autoestima es un proceso un poco más largo de construcción, pero posiblemente, y no he sabido yo de ningún estudio que sea, pero sí sería interesante hacer un estudio, una investigación de cómo este fenómeno de la pandemia ha afectado a la autoestima. Por el momento no me atrevería a responder si sí, si no, porque es un poco más complejo el concepto de la autoestima de lo que normalmente creemos. Bueno, Javier, bueno, quiero saludar a Alexa Bolaños, Sabina Peñafiel, Marcela Villamar, Jimena Chicaiza, Lorena, Silvia Calvachi, entre otros amigos, amigas que se han conectado. Un mensaje final a nuestros amigos y nuestras amigas en esta noche, Javi. Bien, a todos ustedes, mis queridos amigos, la pandemia nos ha afectado a todos, pero cada uno debe comprometerse en ayudarse a sí mismo y ayudar a las personas que están alrededor. No hay mal que dure 100 años. Esta pandemia pronto va a pasar y manejemos estas estrategias que le estoy sugiriendo. Cualquier situación que usted sienta, piense, convérselo con las personas que tiene al lado. ¿Ven? No se guarde aquellos sentimientos, aquellos pensamientos, convérselos, discútelos, dispóngase. Y algo importante, alguna vez Paulo Freire explicaba lo que es el diálogo. Decía, el diálogo es disponerse a escuchar al otro, a entender al otro y a aceptar al otro. Entonces, cuando no hacemos esta disposición, seguro terminamos discutiendo. Entonces, en familia, dispóngase a dialogar. Por lo tanto, dispóngase a escuchar a los miembros de familia, a entender a los miembros de la familia y aceptar a los miembros de familia. Y ahí va a ver que a usted también le escuchan, le entienden y le aceptan. El diálogo es fundamental en esta situación que estamos viviendo. Bueno, Javier, yo quiero agradecerte muchísimo por haberte conectado a este espacio. Realmente coincido con varios mensajes de amigos y amigas que nos están enviando. Ha sido muy enriquecedor el poder profundizar sobre distintos aspectos. Como te había comentado cuando hablábamos por teléfono, este es un espacio que aborda distintas temáticas y una de esas temáticas son estas, de ayuda a nuestros amigos, a nuestras amigas en estos momentos tan complejos que estamos viviendo, producto de la pandemia, producto de la crisis económica, política, social que también vivimos en el país y que realmente requerimos enfrentarlos. Y bueno, Javier nos ha dicho, digamos, en su mensaje final, un aspecto muy importante en estos momentos es el diálogo. Dialoguemos con nuestros hijos, dialoguemos con nuestras parejas, dialoguemos con nuestros semejantes, con nuestros familiares, con nuestros padres que requieren que les escuchemos. Y en este ámbito, estos 3 tips que nos has dado.
El diálogo significa escuchar, atender y aceptar. No se trata de imponer, sino de estos elementos más bien que tú nos has señalado. Agradecerles a nuestros amigos, a nuestras amigas que se han conectado en esta noche y comprometerte que en una próxima ocasión también podamos conversar contigo, Javier, sobre otros temas que son muy importantes y que definitivamente nos ayudan al desarrollo personal, nos ayudan a crecer como seres humanos, a tener relaciones más sanas en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Te envío un abrazote, Javier, y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Nati, y encantado de participar cuantas veces me invites. Gracias, Javi. Un abrazo. Chao. Chao.